Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Alabado sea Dios. Amén. Recordemos, hermanos amados, que el propósito eterno de Dios es que el hombre sea santo, vive en santidad y pueda transferir esa santidad a sus siguientes generaciones. El hombre que cuando pecó sufrió de tal manera el impacto del pecado que quedó bajo el control del pecado, de la carne, y quedó también bajo el control del diablo. El asunto de la santidad se entiende de muchas formas. Aquí lo que vamos a hacer es tratar de profundizar y verlo desde el aspecto realmente práctico de la vida diaria. La santidad, el ser santo, es algo que se manifiesta en todas las áreas de la vida de la persona. Y la falta de santidad se nota en el descontrol ya de la mente, las emociones y también de la voluntad. Hoy estaremos hablando acerca del conocimiento y la práctica continua de la voluntad de Dios. Por eso estamos usando este verso que nos dice que de esta manera: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Leyó conmigo? Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Padre, te honramos invocándote, suplicándote la bendición a todo este esfuerzo, y apelamos a tu misericordia y bondad por las almas que se encuentran aquí escuchando tu palabra. Oramos dándote gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, los santos son personas imperfectas que conocen y practican la perfecta voluntad de Dios. El domingo pasado les estuve hablando a ustedes acerca de la voluntad absoluta y la voluntad permisiva de Dios. La voluntad absoluta de Dios es absoluta, es perfecta, allá es sin límites. La voluntad permisiva que Dios le da al hombre sí tiene límites, sí tiene sus limitantes. Ok, es muy importante que nosotros nos ubiquemos en el contexto bíblico de lo que vamos a estudiar. El equilibrio con que Dios creó al hombre originalmente, en su mente, en sus emociones y en su voluntad, no lo vemos en realidad en la humanidad. En unos se ve más el efecto destructivo y en otros se ve realmente menos. El hombre originalmente era santo, así lo creó Dios. Y esa santidad, yo quisiera poderles explicar a ustedes de que no andaba el hombre con una corona sobre su cabeza, no andaba de una manera de que no podía estirar los brazos, no podía caminar rápido o algo semejante. El hombre era santo y mantenía una relación perfecta en cuanto a su mente, sus emociones y su voluntad con Dios. La mente de Dios es perfecta, su voluntad es perfecta, sus emociones son perfectas. Y el hombre, cuando vivía en obediencia, tenía una relación totalmente con Dios. Pero, ¿qué sucedió? Sucedió lo que dice en el libro de Génesis. Dice que Dios crea al hombre santo, con un equilibrio y coordinación perfecta de su mente, sus emociones y su voluntad, al vivir haciendo la voluntad de Dios, para lo cual fue
creado. Eso es lo que le he dicho esta mañana hasta ahora. Así era el hombre era totalmente, no era ni desordenado, descontrolado, sino equilibrado. Pero el hombre pecó y el hombre fue trastornado. Y ese trastorno, ese desequilibrio se muestra en su área, les repito, mental, emocional y también de su voluntad. La Biblia nos muestra claramente que Adán y Eva perdieron este equilibrio y coordinación perfecta de su mente, emociones y voluntad desde el momento que decidieron vivir conforme a su voluntad, abusando de la voluntad permisiva de Dios y despreciando la voluntad absoluta de Dios. Desde ese momento que Adán y Eva pecaron, hasta el día de hoy, hasta la actualidad, millones de personas sin distinción de raza y color, sin importar si creen en Dios o en Jesucristo, sin importar si creen o no en la Biblia, son personas trastornadas, son personas desequilibradas mentalmente, emocionalmente y volitivamente por una sola razón: porque no viven conforme a la voluntad absoluta de Dios. Y muchos de nosotros podemos decir: yo soy parte de esto. Yo necesito perfeccionar mi santidad. ¿Qué significa? Yo sufro de trastornos emocionales que las circunstancias de la vida me revelan, mentales y de voluntad. No es que no sea santo, yo soy santo. Mi intención es vivir en la santidad, en la voluntad absoluta de Dios. Pero en el aspecto práctico de mi vida, yo tengo que perfeccionar la santidad. Aquí lo dice de una manera: el Dios de paz os santifique por completo, por completo, por completo. Y dice espíritu, alma y cuerpo. También Dios quiere santificar nuestro cuerpo. Y nosotros somos llamados a entender y practicar la santificación de nuestro cuerpo. No necesariamente las personas desequilibradas y trastornadas de su mente, de sus emociones y voluntad, tienen que estar recluidas en un hospital psiquiátrico o en una cárcel. Una persona que no está viviendo conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad absoluta de Dios, es esclava, es una persona desordenada, desequilibrada mentalmente, emocionalmente y volitivamente. En su voluntad, esta persona sufre realmente estos trastornos. Y como dice allí, hermanos, las personas no tienen que estar en un hospital psiquiátrico. Las personas que están en un hospital psiquiátrico realmente han llegado a una profundidad, a un daño de desequilibrio y trastorno que realmente necesitan una atención personalizada, intensa de Dios, de hombres de Dios y mujeres de Dios, para ayudarlos a salir de ello. Es cierto que las sales, los minerales ayudan a las personas que van de una u otra manera a los hospitales psiquiátricos, pero realmente las sales no le curan a las personas realmente de esta situación. La Biblia, como leímos en el libro de Isaías anteriormente, dice esta palabra: dejaron a Jehová. ¿Y qué dice? Toda cabeza está enferma. ¿A qué se refiere? ¿Ya? Se refiere al cerebro. Brain se dice en inglés. El cerebro es la masa física por la cual expresamos nosotros
nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestras emociones. Dice, toda cabeza está enferma. La mente del pecador está enferma. Y dice algo más, todo corazón está doliente. Se refiere a sus emociones. Todo corazón está doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y una podrida llaga. El hombre interiormente, la mujer interiormente, que no vive buscando ubicarse en la voluntad de Dios, expresa todo este trastorno, este mal brutal que se describe aquí. Una joven que no respeta a su padre, no respeta a sí misma, no respeta su cuerpo. Un joven que no se respeta a sí mismo, que no respeta a sus padres, que no respeta su cuerpo, que no usa bien su boca, que no usa bien sus labios, que no usa bien su mente. Ya. Lo que dice Isaías revela la necesidad que Pablo manifestó cuando nos dice eso. Realmente en primera de Tesalonicenses, léalo conmigo. El Dios de paz os santifique y todo tu espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nótalo, no están en el diario por esto, no están en el diapeso. Esas palabras están escritas en la palabra de Dios. Están dirigidas a usted y a mí que somos cristianos. A usted y a mí que somos ya cristianos. A ti te están diciendo, joven, a mí me está diciendo a mi edad, necesito santificarte por completo. Necesito perfeccionar tu vida. Necesito perfeccionar tu mente. Necesito perfeccionar tus emociones, tu voluntad por completo, para guardarte irreprensible. ¿Para qué? La venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Buena tarea sería si tú regresas a tu casa hoy y te pones a pensar qué es lo que has pensado en estos últimos 2 días. Y lo que has pensado te ha llevado a sentir. Y ese sentir te ha llevado a actuar, o sea, a manifestar tu voluntad. Entonces, entendamos, amados hermanos, que la voluntad de Dios es santificarnos. Esta santidad se debe revelar en una coordinación y equilibrio de la mente, las emociones y la voluntad del hombre a la voluntad absoluta de Dios. Dios en su palabra manifiesta cómo tú debes de cuidar tu cuerpo, porque tu cuerpo no es tuyo, es de Dios. Eres administrador de Dios. Tu mente, tus emociones, tus pensamientos, eso. ¿Y sabes qué? Todos lo sabemos. Todos sabemos qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Y lo digo porque la palabra de Dios nos los asegura. El ser santo no es un estado práctico absoluto. El ser santo es un decreto de Dios que somos santos porque Dios nos declara santo. Pero en el aspecto práctico nosotros tenemos que perfeccionar nuestra santidad. Cada día tenemos que perfeccionarla. Nosotros tenemos que aprender cada día a manifestar un mayor nivel de santidad en nuestra vida. Y eso no es de la carne.
hermano, no podemos vivir diciendo, Dios me santificó hace 40 años. 40 años, ya murió el monje, ya murió el obispo, 40 años. No, a la muerte de un obispo, nosotros decimos, soy santo. No, olvídate de eso, hombre. Hoy, dime, hoy estás viviendo la santidad. Estás demostrando en tu manera de pensar, en tus emociones, en tu voluntad, que eres santo. Muchos no le ponen interés a esto porque piensan que la vida es más larga de lo que nos imaginamos. No, hermanito, te estás equivocando. Estás enfermo de la mente si seguimos pensando realmente así. Mira, la Biblia dice esto realmente. Y es interesante que nos lo diga. Filipenses 2:13 dice así. Léalo conmigo. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena y santa voluntad. Dios te pone a ti y a mí el querer. Yo sé que todos los que estamos aquí, todos, hemos sentido alguna vez, quiero ser cristiano, quiero ser un verdadero cristiano, quiero ser santo, quiero demostrar que vivo en santidad. Dios pone el querer, eso no es tuyo, pero Dios pone también el hacer. Y aquí es donde nosotros nos trabamos. Muchos decimos, es que no puedo vivir en santidad, es tan difícil vivir en santidad. Aquí es donde la humanidad se queda trabada realmente. Como que el querer de Dios y el poder de Dios se hace inútil en este aspecto. Pero mira, te doy otro texto que dice la palabra de Dios. Hebreos 13, 20, 21. Léelo conmigo. Y el Dios de paz les haga aptos para complacerlo, haciendo su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable y placentero. Amén. Delante de Él, por medio de ¿quién? De Jesucristo. ¿Te das cuenta? Dios es el que nos hace aptos, capaces, para que nosotros podamos hacer su voluntad complaciéndolo a Él. Todos podemos vivir dentro de la voluntad absoluta de Dios y no quedarnos ahí en medio camino en la voluntad permisiva de Dios. Aquí entonces, si Dios es el que pone el querer y el hacer, si Dios es el que tiene el querer y el poder, ¿por qué no somos los santos que debemos ser? Esa es la pregunta. ¿Por qué no somos los santos que debemos ser? Y ahí está. Porque nuestra voluntad no es vivir como santos. Y nuestra voluntad no es hacer su voluntad. Por naturaleza no queremos ser santos. Lo que queremos es pecar. Y tampoco queremos hacer su voluntad. Y eso entonces es manifestación del estado pecaminoso que se manifiesta en el trastorno y desequilibrio de la mente, la emoción y la voluntad. Esto es terrible, hermano. Esto es terrible. Una muchacha, un muchacho santo que tiene un problema y rompen y se olvidan de Dios. Me acaban de dar noticias, siempre me dan noticias personas de otras congregaciones que hubo una división entre los hermanos, un pleito, y entonces unos se van al mundo totalmente. Se olvidan de Dios como que nunca estuvieron con Dios. Nunca se olvidan de que se bautizaron, de que le prometieron a Dios vivir para Él negándose a sí mismo.
Ahora, hermano mío, si nuestra voluntad fuera la voluntad de Dios, de vivir como santos, hacer su voluntad absoluta. Si tú quieres hoy, si tú declaras hoy, yo quiero vivir haciendo la voluntad absoluta de Dios, tú tienes que entender que la Biblia te enseña acerca de lo que debes hacer para que pueda obrar en ti Dios de manera efectiva ese querer y ese poder. Es Dios quien lo tiene que hacer y la Biblia te muestra qué es lo que tienes que hacer. Y esto, a este punto es que yo comienzo entonces, puedo decir, a predicar en esta mañana. Y el mensaje de esta mañana es: concentrémonos en hacer la voluntad de Dios. Amén. Concentrémonos en hacer la voluntad de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice a nosotros esta verdad. Léalo conmigo. Así que, hermanos, les ruego, por la misericordia de Dios, ok, ¿qué es lo primero que te dice? Presenta tu cuerpo, preséntalo en sacrificio vivo. Y nota cómo termina diciendo: presentar tu cuerpo a Dios en sacrificio es un culto racional. Racional. Raciocinio. O sea, tienes que usar tu cerebro para vivir en santidad. Tienes que usar tu cerebro para saber qué es ofrecer tu cuerpo en sacrificio vivo. ¿Qué significa esto? De otra manera, al ofrecer tu cuerpo, tú estás ofreciendo tus 5 sensores físicos: el de la vista, el del oído auditivo, el del gusto, el del tacto, amén, y el del olfato. Dice: ofrece tu cuerpo. No es que te sacrifiquen y te quiten la vida. No, ofrece tu cuerpo, tus 5 sentidos, concéntralos, dedícalos para que te ayuden a vivir en santidad. En otras palabras, si tú ves pornografía, te estás diciendo: deja la pornografía. Deja de estar usando tus sensores ópticos, auditivos. Deja de estar haciendo eso. Si te estás enfermando por alguna comida, deja la comida. Tienes que dejar ese alimento. No hay otra forma de hacerlo. Y sigamos leyendo. No os conforméis. ¿Están leyendo conmigo? A ver, quiero escucharle. ¿Te das cuenta? Presenta tu cuerpo. Ya no vas a vivir usando tu cuerpo, tus 5 sensores, como lo usa el mundo. Lo vas a vivir de una manera que vas a experimentar una renovación, una transformación por medio de tu entendimiento, por medio de tu mente, por medio de tu cerebro. Por medio de tu cerebro. Los cristianos usamos mucho el cerebro. Pensamos mucho. Los cristianos razonamos mucho.
la palabra de Dios. Y así es que realmente somos transformados. Hermano, la vida de toda persona, especialmente de los cristianos, es así. Por un lado, tú ves el corazón, las emociones, cómo te jalan. Y por el otro lado, ves tu cerebro, los pensamientos, cómo nos jalan por otro lado. Ya. Sí, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero esta tentación no me deja. ¿Has oído decir a una persona, me engañó el diablo? No, el diablo no engaña a nadie. Te engañas tú solo. ¿Por qué? Porque tú sabes lo que tienes que hacer. Pero tus emociones, tus deseos te jalan por otro lado. Y esa es la experiencia que llegamos nosotros a tener. Esta es una experiencia diaria que toda persona experimentamos. Toda persona, no importa la edad. No importa la edad. Si tú eres una mujer casada, ya tienes marido. ¿Qué marido y qué esposa no tienen desaciertos, no tienen diferencias? Y tenemos que estarnos perdonando. ¿Ya? Y entonces la mujer por un lado está pensando, me siento herida, sé que debo de perdonar. Lo está diciendo en su mente. Pero por otro lado sus emociones, estoy enojada, no lo perdono. Se hace pedazos. Eso habla de trastorno. Trastorno se llama eso. Y lo mismo pasa con el hombre. No, estoy enojado, yo no voy a perdonar. Y espérate más adelantito, ahorita te voy a explicar cómo te estás envenenando y te estás matando tú solito al vivir de enojo y en enojo. Y así pasa con el hijo, así pasa con la hija, así pasa con el empleado, con el jefe y el jefe con el empleado. Sí, eso es lo que nos pasa realmente. El trastorno que existe. Y hermano, usar el cerebro, pensar, meditar, para que la palabra de Dios nos pueda dar ese poder y seguir adelante, no es fácil. Yo recuerdo cuando yo llegué al seminario, yo me fumaba hasta 3 paquetes de cigarros diarios, además de que le introducía droga a mi cuerpo. Así que yo en algunas veces había sacado el pañuelo y después de haber absorbido el tabaco, yo le hacía, soplaba el pañuelo y literalmente lo que quedaba cuando yo pasaba el humo por el pañuelo era chapopote. El humo que una persona fuma es chapopote. Pruébelo si quiere. Y se va a dar cuenta que le estoy diciendo que es verdad. Entonces yo llegué con unas ideas erradas al seminario. Yo nunca voy a ser buen estudiante. ¿Por qué? Porque yo tengo mucho chapopote en mi cerebro. Y no puedo razonar bien. Esa es la idea que yo mismo me introduje. Yo mismo me introduje. Pero ¿sabe qué? Comencé a estudiar y a concentrarme en sacar mejores notas. Y lo digo con mucha humildad y mucho orgullo. Me gradué con honores en el seminario. No es cierto que el chapopote tiene más poder que Dios. No hay poder más poderoso que el de Dios. Dios puede santificar el cuerpo, limpiar el cuerpo como limpia el alma y el espíritu. Sinceramente, yo no creo, hermano, en esos hombres
que dicen que son alcohólicos y que nunca dejarán de ser alcohólicos porque son enfermos. No, están trastornados de su mente. Porque Dios, cuando agarra a un hombre y a una mujer y el hombre se arrepiente, lo convierte en una nueva criatura. Ahora somos nuevas criaturas, criados en Cristo Jesús para la gloria de su nombre. Eso es lo que dice la palabra. Alabado sea el Señor. Así que no tenemos que estar hechos pedazos, jalándonos la mente por una parte, el cerebro por una parte, las emociones, los deseos por otra parte, y nuestra voluntad se hace pedazos y manifestamos un día que somos muy santos, otro día manifestamos que somos muy malos, muy endemoniados y tantas cosas. No es cierto que no podemos controlar nuestras emociones. Dios nos puede transformar a todos y cada uno de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es eso: darnos cuenta que todos tenemos un cerebro. Tenemos cerebro todos nosotros. ¿Y qué tiene que ver el cerebro con todo esto? Le estoy poniendo, hermano, aquí el cerebro porque quiero que usted entienda. Todo lo que usted absorbe, bueno o malo, por medio de sus 5 sentidos, ojos, oídos, tacto, gusto, olfato, va al cerebro. Y le puse el cerebro aquí, ahí abajo tiene el tronco encefálico, está aquí el tronco encefálico. Cuando usted le dan un golpe en el tronco encefálico, hay un shock eléctrico y por eso usted se desmaya. El cerebro trabaja con 8 voltios de electricidad. Los científicos dicen que para que una máquina funcione como funciona el cerebro, necesitan mucha carga eléctrica. Y ellos dicen, ¿cómo el cerebro puede funcionar con 8 voltios? Ellos no entienden eso. La energía eléctrica es una, pero la energía de 8 voltios que mueve al cerebro viene del Espíritu de Dios. Lo que a nosotros es espíritu, es energía de Dios. Así que imagínate tú, cuando la palabra de Dios viene, tú usas tus 5 sentidos para introducirte palabra de Dios. ¿Cómo trabaja tu cerebro? ¿Cómo se ilumina tu cerebro? Es increíble realmente. Ahora mira, es importante que tú pienses y razones en cómo usas tu cerebro, qué le metes a tu cerebro. Porque lo que le metas a tu cerebro es lo que va a dar fruto. Lo que sembramos, cosechamos. Todo comienza en qué es lo que creemos o razonamos. Las creencias nos llevan a emociones y las emociones nos llevan a acciones. Y las acciones, buenas o malas, nos acercan a Dios o nos alejan de Dios. Yo no sé, pero te aseguro que todas tus acciones tienen un fondo. Y ese fondo es lo que tú has razonado y lo que tú has creído. El cerebro es impresionante. Es algo maravilloso realmente. Estos datos, míralo, no lo digo yo, lo dicen los científicos. El 99% de las personas en todo el mundo no sabe cómo usar el cerebro o no sabe cómo pensar correctamente. Lo dicen los científicos de Harvard. Lo dice la Universidad de Copenhague. Lo dice la Universidad de Alemania. No saben cómo usar el cerebro, no saben cómo pensar.
Esa es la realidad. Solo el 1% utilizan su cerebro correctamente. ¿Y sabe qué significa usarlo correctamente? Es terminar la universidad, tener éxito financiero, tener éxito emocional, tener éxito físico y tener éxito espiritual. No es fácil ese 1%. Yo quiero felicitar a la hermana Marta Jiménez. Quiero felicitar en este aspecto a su hija Marisela y a Michelle, que se graduaron, le dieron un título de que ellas hablan inglés. Le decía a Michelle, Michelle, ¿cuánto hablas de inglés? Me dice 80%. Muy bueno. Ella ha usado durante un periodo de años su cerebro. Ahora podemos decir que su cerebro es bilingüe. Ya. Ella ha tenido eso, ha usado su cerebro para eso. Cuando tú gastas horas de tu cerebro viendo telenovelas, estás torpedeando tu cerebro, lo estás entorpeciendo, lo estás secando tu cerebro. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que se hace. Cuando tú estás usando el televisor no es malo, sino lo que ves, y no es algo que te haga razonar, pensar, edificar, ser una mejor persona en todas las áreas de tu vida, estás torpedeando tu vida. La estás destruyendo. Esa es la verdad. Y escúchame bien esto. Entre el 3 y el 5% tienen enfermedades cerebrales que impiden su máximo potencial. ¿Qué significa? Que entre toda la población mundial hay 3 personas, de 3 a 5% tienen enfermedades, nacieron con su cerebro malo, golpes, algo llegó allí y su cerebro no funciona correctamente. Entonces ellos no pueden desarrollar su cerebro al máximo potencial. ¿Verdad que está duro esto, hermanos? Wow. ¿Qué has estado pensando? ¿Cuáles han sido tus últimas acciones? ¿Cómo te sientes hoy tú? Tu mente, tu pensamiento, no lo has cuidado. Y tenemos un cerebro, hermano, un cerebro que tiene este potencial. El potencial del cerebro es la de un espacio que puede guardar información de 3 millones de años de vida, si tú lo vivieras, si yo lo viviera, y la capacidad de realizar 400 millones de acciones por segundo, de los cuales solamente somos conscientes de 2000. Si tú vivieras 3 millones de años, esos 3 millones de años de vida quedan en tu memoria. Increíble. Increíble. Y cada segundo de tu vida, cada segundo de tu vida y de mi vida, cada segundo, mi cerebro procesa 400 millones de acciones. Cada segundo. Increíble. Increíble. No somos cualquier cosa. Somos creados a la imagen y la semejanza de Dios. ¿Qué tiene que ver un mono con nosotros, hombre? Hombre, mono no tiene que ver nada con nosotros. Nuestro cerebro es superior. Nosotros somos conscientes de las cosas, los monos no. Y espero que seamos conscientes, hermanos,
de las cosas que realmente son importantes y realmente necesarias para nosotros. Por eso es que les mostré la imagen del cerebro que parece una galaxia. Y todo pasa, hermano, por aquí. Todo pasa por ese tronco encefálico y llega a tu cerebro. Escúchame esto bien y léelo también. El cerebro humano promedio tiene 100 millones de nervios y puede crecer entre 15,000 y 200,000 fibras. Por lo que se puede decir que tu mente se encuentra físicamente en el cerebro. Gracias a Dios que tenemos cerebro, esa masa encefálica. Y te voy a decir algo aquí. ¿Por qué es que los pensamientos son tan poderosos? ¿Por qué dicen que el cerebro es poderoso? Te voy a decir, haz de cuenta que mi esposa me hace algo y a mí me ofende, ¿ya? Y entonces yo me siento lastimado. Y pasa un día, pasan 2 días, pasan 3 días y no me pide perdón. Y yo estoy esperando que me pida perdón. Y los 3 días yo estoy pensando, no me pide perdón, no me pide perdón, no me pide perdón. Y yo quiero que me pida perdón. Y estoy pensando los 3 días, las 24 horas del día, me ofendió, me ofendió, me ofendió. Lo que te estoy queriendo decir esto, nótalo. Nosotros tenemos un promedio de 100 millones de nervios. Pero cada nervio de los 100 millones que tenemos, Dios los puso para que nosotros vivamos en paz y seamos felices. Cuando tú tienes pensamientos buenos, llega uno de esos nervios. Pero cuando tú tienes un pensamiento malo, me ofendió, ya pasan varios días y me vuelve a ofender. Entonces no la perdono. Cuando yo digo no la perdono, esa información llega a uno de los 100 millones. Y cuando yo decidí no perdonarla, cada vez que no la voy a perdonar, me sale un nervio más. De ese nervio me sale otro nervio y me sale otro nervio. Por eso cuando tú estás, no la perdono, no la perdono, no la perdono, no la perdono, esa hebra de cabello se te puede convertir en un grueso de un dedo. Entonces ese pensamiento es lo que la Biblia le llama murallas, barreras, conceptos, argumentos que solamente la palabra de Dios puede derrumbar. Entonces cuando tú estás pensando, no perdono, no perdono, no perdono, no perdono, se te va haciendo más fuerte esa idea, ese pensamiento y lo memorizas allí. No comes bien, no duermes bien, no piensas bien. Y lo único bien, el bien que te puede esperar es que tú entiendas que tienes que poner en práctica la absoluta voluntad de Dios. Si te ofendieron 70 veces, 70 veces tienes que perdonar. Porque si no perdonas, te vas a enfermar. Problemas del colon, hasta llegar a insomnio y terminar posiblemente con un cáncer. ¿Por qué? Porque los malos pensamientos son pensamientos, le llaman pensamientos tóxicos. O sea, cada pensamiento es una descarga eléctrica, pero es una mala descarga eléctrica. Nadie se siente bien sin perdonar. Todos nos sentimos bien amando. ¿Cierto o no es cierto? Amén. Y cuando yo estaba preparando esto, hermano, me estaba acordando de que la ciencia tiene razón. Y le voy a decir por qué, por mi experiencia. Dicen los científicos que cuando una persona se encuentra sin perdón
y todo y se encuentra deprimida, es porque no tiene buenas sensaciones, no está satisfecha y no produce unas hormonas que le hacen sentirse bien. Ahorita se me olvida el nombre. Produce otro, feromenolas creo que se llaman, que más bien te hacen sentirte enfermo, decaído, desanimado y todo el asunto. Yo te doy un secreto. Cuando tú hayas ofendido a alguien, ora a Dios: Señor, ayúdame a pedir perdón. O mejor, de esta manera: si a ti te ofendieron, llama a la persona y haz lo que yo estoy practicando con mi esposa. Mira, y lo digo sin chiste, pero es casi un chiste. Cuando yo por primera vez tuve de frente a mi esposa a 5 nanocentímetros, podríamos decir, o sea, nariz con nariz, le di un beso. Esa noche no me lavé los dientes. Se lo digo en serio. Yo no quería perder el sabor de esos labios. Sinceramente. No olvido esa noche. Pero ella tampoco la olvidó, porque una vez estábamos conversando. Nunca te ha pasado tú que tienes a tu esposa y le dices: ¿te acuerdas la primera vez que nos dimos un beso? Me dice ella. Le digo: sí, ¿cómo lo voy a olvidar? Le digo yo, si ni me lavé los dientes. Y me dice ella: pues yo sí me lo lavé. Dice: pero esa noche cuando me besaste me hiciste temblar. Clase de beso, dije. Clase de beso. La hice temblar. ¿Y sabe qué? Mi esposa le creo. ¿Sabe por qué? Nosotros en nuestros labios tenemos muchos sensores. Y cuando tú besas de labio a una persona y tú transmites por medio de tus labios esa sensación de satisfacción y placer. Y entonces la persona también recibe eso. Por eso imagínense qué tan eléctrico estaba yo que le di esa descarga a ella. Que hasta dice que la electricé. Espero seguirla electrizando. Hermano, yo le digo una cosa. Yo creo tanto esto que ¿sabe qué es lo que he hecho yo? Yo mínimo, yo beso entre 10 y 15 veces al día a mi esposa. De veras. Yo beso entre 10 y 15 veces a mi esposa. Y lo hago de manera intencionada. Muchas veces es así, todo, a veces la agarro y la quedo viendo y le doy el beso. Yo le digo: practíquelo. En vez de ofender, dé y reciba. ¿Y sabe qué? Que sean besos no secos sino mojados. Algunos les brillo, otros se ponen a reír. Ahí me cuentan. El salmista, ¿sabe qué dice el salmista? La mujer lea el libro de Cantar de los Cantares, dice: oh, dice, si él me besara con besos de su boca. Nosotros no entendemos muchas veces eso. Besos de su boca. ¿Y a dónde tengo boca? Si solo aquí tengo boca, entonces ¿qué? Si él me besara con besos de su boca. O sea, no me lo mande por Facebook ni por WhatsApp. Dame el beso, sí. No había Facebook, no había WhatsApp en ese tiempo. Lo que está diciendo en el hebreo es: quiero sentir tus labios mojados. Bésame, que sienta que me electrizas. Amén. ¿A dónde voy, hermano? Voy. Si nosotros así como hacemos pensamientos que quedan grabados y grabados y grabados y grabados, las acciones, está comprobado, si tú piensas matar a alguien, hay un efecto en el cerebro. Pero si solo piensas
matarlo, allí se hace el efecto. Y si lo mata, se hace el mismo efecto. Con razón dijo Jesucristo que no tenemos que quitarle la vida a nadie para ser homicida. Con solo pensar en matarlo, ya lo estamos haciendo. Porque él sabía, Jesús sabía, que tanto la acción como el pensamiento de hacer algo produce el mismo efecto en el cerebro. Y cuando tú, y lo digo en serio, hermano, tienes un pensamiento de enojo y otro, y lo repites, y lo repites, y lo repites, y lo repites. Por eso tú, varón, escúchame esto, cuida tus pensamientos y deja ya de ser tan perverso, si es que lo eres. Deja de pensar en otra mujer que no es tu mujer, porque vas a llegar a hacer lo que pensaste, tarde o temprano. Esa es la realidad. La mente o cerebro es dinámica, es operativa, almacena, combina y recuerda, procesa datos y los aplica. Por ejemplo, la memoria. Al conducir un auto, como le tengo escrito aquí a ustedes, tú lo practicas una vez y lo practicas otra 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 vez. ¿Qué es lo que pasa con esto? Se vuelve un hábito. Tú vas manejando y vas a 80 y de repente se te cruza un perro. Tú no dices, voy a parar, voy a quitar la velocidad. No, tú lo haces automático, rápido. Lo hiciste porque tienes el hábito. Ya tu mente está estructurada. Tienes el control mental allí ante una situación como esa. Ya has procesado esos datos una y otra vez. Por eso lo haces de una manera automática. Si no procesamos los datos, no hacemos hábitos y no aprendemos nada de nada. Tú, para poder transformar tu mente, tener control de tus emociones, control de tu voluntad y control de tu mente, tienes que aplicar la palabra, razonarla constantemente para poder tener ese control que necesitamos y experimentar esa transformación. Necesitamos meterle datos bíblicos, verdades bíblicas a nuestro cerebro, a nuestra mente para poder hacer esto. Meditar, rumiar, raciocinar la palabra es procesar la palabra. Así se forma un patrón mental, una estructura, un orden mental. Tenemos estructurada la mente para hacer ciertas cosas de una manera incorrecta. Si tú eres maestro, tú estructuras tu mente. Si tú eres una persona de oficina, tú estructuras tu mente con el tiempo. Si tú eres un deportista, tú estructuras tu mente. Si tú eres un pecador, tienes estructurada tu mente para pecar. Si eres un santo, tienes que estructurar tu mente para que tú funciones de una manera automática como santo. Hay que meditar, hay que rumiar, raciocinar la palabra. Eso es procesar la palabra. Hay que procesarla una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. No es escuchar. Si yo les preguntara a ustedes, hermano, ¿qué pasaje usé el domingo pasado? Dígame. Ahorita vengo en internet. No. Usted no es torpe, no. No, escúcheme. El escuchar no significa recordar. Usted tiene que procesarlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Y sabe qué? Eso significa obedecer. Alabado sea el Señor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ocupemos la mente en el conocimiento y práctica de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Mire lo que dice la Biblia, si usted pensara lo que dice. Léalo conmigo. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti que persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Vas a guardar en perfecta paz
aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tenemos que perseverar, tenemos que perseverar. Por lo tanto, amados hermanos, para terminar yo les digo, ocupemos el cerebro en el conocimiento y la práctica de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. La Biblia nos pide eso. La Biblia nos llama a eso. Amén. Si estamos meditando y ocupando nuestros pensamientos de miedo, odio, culpa, condenación, no nos vamos a sentir bien. La Biblia dice esto, léalo conmigo. En esto pensar, en todo lo que es, todo lo que es, todo lo que es de, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, esto haced, y el Dios de paz, ¿qué? Estará con vosotros. Y miren lo que dice este proverbio. Léalo conmigo. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? O sea, como piensa dentro de sí, así es Él. Así es Él. Y para concluir, entonces, le digo, los santos, dígalo conmigo, perfeccionan el equilibrio y coordinación de la mente, emociones y voluntad por medio del conocimiento y la práctica continua de la voluntad absoluta de Dios descrita en su palabra. Así que, hermanos amados, les digo, ocupemos la mente, ocupemos el cerebro en la palabra de Dios. Termino con esta ilustración. Lo recibí esta semana y dije, voy a compartirlo con mis amados hermanos. Un señor, dueño de una empresa, tenía problemas con sus empleados y anuncia en el periódico: se necesitan trabajadores, no importa su pasado, no importa su presente, queremos trabajadores, la empresa está lista para recibir. El día siguiente había una gran fila de personas esperando su turno para entrevistarse con el dueño de la empresa, y pasaron 3 y se para uno de ellos y le dice: aquí está mi currículum, 2 idiomas, 2 maestrías, tanta experiencia, tantas empresas trabajadas. Dice: señor, tenemos gente como usted. Disculpe, pero tenemos gente como usted. Muchas gracias. Al siguiente, pase el otro. 4 idiomas, 2 maestrías, experiencia aquí, experiencia allá. Señor, la verdad es que no tengo gente como usted, pero no es lo que necesito todavía. Usted, le felicito, es increíble esto, pero no le puedo dar trabajo. Y le dice: pasa el otro. Y el otro le dijo: no, le dice: ¿para qué voy a pasar? 2 idiomas, 4 idiomas. Yo no tengo ni uno. Yo no tengo maestría. Yo no tengo nada de eso. Y dice: no, venga, siéntese, platiquemos. ¿Qué es lo que usted puede hacer? Pues dice: yo no sé hacer nada de eso que dicen estos señores, por eso yo me voy. Y dice: pero señor, usted debe saber hacer algo, una cosa que en este mundo usted puede hacer. Y dice: bueno, sí, hay una cosa en este mundo que yo puedo hacer. ¿Qué es lo que usted puede hacer? Yo sé hacer caso. Y lo que debe, ¿qué es lo que usted puede hacer? Yo sé hacer caso. ¿Usted está seguro que puede hacer caso? Sí, yo sé hacer caso. Está contratado. No le diga nada a nadie, pero usted está contratado. Mañana venga a trabajar. ¿Por qué? Tengo empleados de 4 idiomas, 6 maestría, doctorado, lo que sea, pero si no saben hacer caso, son inútiles.
Dios necesita gente que le haga caso. Ocupémonos en usar nuestra mente, nuestro cerebro, en aplicar la palabra de Dios, porque no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y como santos hermanos amados y hermanas, hagamos caso. Amén. Lo que diga la palabra de Dios, hagámoslo. Dígalo conmigo. Yo sé que. ¿Usted sabe hacer caso? Qué bien. ¿Le ha hablado Dios hoy? Usted necesita perfeccionar el control de su mente, de sus emociones y su voluntad. Yo también. Yo quiero hacer caso a Dios. Entonces, perseveremos en eso. Perseveremos en eso. Ocupemos nuestra mente en la palabra, ocupemos el cerebro en la palabra. No desperdiciemos el uso de nuestro cerebro. Lo que Dios le está pidiendo, hermano, si Dios le está pidiendo, usted sabe qué, servir a Dios, sírvale a Dios. Si Dios le está pidiendo perdonar, perdone. Si usted le está pidiendo dejar algo, déjelo. Aprenda a hacer caso. Eso hacemos los santos. Amén. Y sirvámosle a Dios como Dios quiere. ¿Quisieras que oremos? Vamos a orar. Los que quieran venir, vengan, vamos a orar. Si Dios te ha hablado esta mañana, hagamos una oración agradeciéndole a Dios por habernos hablado. Agradeciéndole a Dios por el cerebro que nos ha dado, por la capacidad que tenemos de pensar, por la capacidad que tenemos que Él nos ha dado a nosotros. Póngase de pie, mi hermano, venga acá, vamos a orar. Hagamos lo que la palabra de Dios nos pide esta mañana. Si Dios te habló, vamos a hacerlo. Si no tienes paz, si no estás satisfecho, si no estás contento, si no estás tranquilo, tus pensamientos, tus creencias no son lo que deberían de ser. Ven esta mañana y ofrécele tu cuerpo a Dios. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Transfórmate, cambia por la renovación, por el cambio, transformación de tu entendimiento. Trae tus títulos, trae tu doctorado, trae todo lo que tú quieras. Pero si no tienes paz, no tienes equilibrio, ven al Señor. Padre, nos presentamos ante ti. Humanamente hemos hecho un gran esfuerzo al preparar todo esto, Señor, que le hemos dado a tu pueblo. Tú lo sabes. Hemos hecho un esfuerzo, Señor, tecnológico para poder hacerlo también. Y gracias por permitirlo. Úsalo, Dios, para que el propósito eterno que tú has tenido para con nosotros se cumpla en Cristo. Te ofrezco, Señor, mi cuerpo, te ofrezco mi cerebro, te ofrezco mis emociones, te ofrezco mis pensamientos, te ofrezco mi voluntad. Lo único que nos puede satisfacer es el gozo y la paz que tú nos puedes dar. El resistirnos, Dios, a tu voluntad absoluta, solo manifiesta, Señor, el desequilibrio y el trastorno que tenemos. No hay locura más grande, Dios,
que no vivir para ti y obtener tus bendiciones. Perdona, Señor, a cualquiera que esté aquí, joven, señorita, adulto, que ha vivido una vida de religiosidad y no ha sufrido esa metamorfosis, esa transformación que necesita. Ayúdanos, Dios. Tú eres un Dios de misericordia. Tú eres un Dios de paz. Tú no quieres que el hombre se pierda, Padre. Ayúdanos, Dios. Gracias por el querer que has puesto en aquellos que están aquí. Ahora pon el poder, Dios, y que ellos experimenten ese poder al vivir tu palabra, al procesar tu palabra, al aplicar tu palabra en su vida diaria, al razonar la palabra, al actuar conforme a tu palabra. Y aquel Señor que tal vez no tiene total entendimiento de esto, ayúdalo a buscar consejo de personas maduras que le den consejo de tu palabra para que puedan vivir lo que tienen que vivir. Una vez más oramos por la hermana Lucely Escalante, Dios, que tú restaures su cuerpo. A la hermana Nelly Organa, Dios, haz la obra, Señor. Si su enfermedad es asunto emocional, Padre, trae la cura a su cuerpo, a su mente, sus emociones, su voluntad. Asimismo, Dios, te pido que seas con el hermano Francisco, hermana Minerva, y con cada uno de aquellos que, Señor, estén enfermos, el hermano Zip en el hospital. Dios mío, muchas gracias por tu palabra. Te bendecimos, te exaltamos, te damos gracias, te damos honra, gloria y alabanza. Que esta tarde, Dios, podamos razonar, Señor, en todas las circunstancias, la condición de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestro razonamiento y de nuestra voluntad. Perdónanos. Si alguien te ha ofendido, perdónanos. Y ayúdanos a vivir haciendo tu absoluta voluntad. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Queremos hacer tu voluntad. Aquí hay gente que quiere vivir haciendo tu voluntad absoluta. Ayúdale, Padre, que experimente ese poder. Ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.